Hola, buenas tardes. Yo soy Citlali Quintana de tercero A y voy a hablar acerca de la materia Sistema Gastrointestinal. Primero vamos a comenzar hablando acerca de la cavidad oral, que esta está formada por las mejillas, el paladar duro, el paladar blando y la lengua. Las mejillas forman las paredes laterales de la cavidad bucal y están cubiertas por piel en el exterior y por una mucosa hacia afuera. Los labios son pliegues carnosos que rodean la abertura de la boca. La superficie interna de cada labio se une a la encía correspondiente por medio de un pliegue mucoso de la línea media, llamado frenillo labial. El vestíbulo es el espacio limitado hacia afuera por las mejillas y los labios y hacia adentro por las encías y los dientes. El paladar duro es la parte anterior del techo de la boca y está constituido por los huesos maxilar y palatino y se halla cubierto de mucosa. Establece un límite óseo entre las cavidades bucal y nasal. Por otro lado está el paladar blando, que esta es una porción posterior del techo de la boca. Es un tabique muscular en forma de arco entre la bucofaringe y la nasofaringe. Y pendiendo del borde libre del paladar blando hay una masa muscular cónica llamada úvula. Ahora los dientes, estos son órganos digestivos accesorios localizados en las apófisis alveolares de cada maxilar. En el arco superior de los dientes tenemos los incisivos centrales, incisivos laterales, los caninos, los molares primero, segundo y tercero y los premolares primero y segundo. En el arco inferior de los dientes tenemos los incisivos centrales, los incisivos laterales, los caninos, los premolares primero y segundo y los molares primeros, segundos y terceros. La lengua. Esta está compuesta por músculo esquelético cubierto de una mucosa y junto con sus músculos asociados forman el piso de la cavidad bucal. La lengua se divide simétricamente en dos mitades por un tabique medio que se extiende en toda su longitud y se inserta por debajo del hueso hyoides, en la apófisis estiloides del hueso temporal y en el maxilar inferior. Ahora tenemos las glándulas salivales, que estas liberan en la cavidad bucal una secreción que conocemos como saliva. Esto para humedecer las mucosas de la boca y la faringe y mantener limpios la boca y los dientes. La mayor parte de la saliva se secreta en las glándulas salivales mayores, que son la parótida, la submandibular o submaxilar y la sublingual. Las glándulas salivales pequeñas son las glándulas labiales, bucales y palatinas en los labios, mejillas y paladar y las glándulas linguales. Ahora vamos a hablar acerca de la pared abdominal y sus músculos, los cuales son el recto del abdomen, el transverso del abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el piramidal del abdomen. Las capas de la pared abdominal son la piel, capa grasa de la fascia superficial o fascia de Camper, capa membranosa de la fascia superficial o fascia de Scarpa, y una vez que quitamos este tejido celular subcutáneo vamos a entrar a los músculos, los cuales están el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno, el músculo transverso del abdomen, la fascia transversal, la fascia extraperitoneal y el peritoneo parietal. El abdomen se divide en 9 regiones: epigastrio, mesogastrio e hipogastrio, hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. El esófago, este es un tubo muscular que comienza el tubo digestivo, el cual comunica la faringe con el estómago, atraviesa el cuello, el tórax para finalmente llevar el bolo alimenticio. Mide aproximadamente de 25 a 30 centímetros y comienza a nivel del borde inferior del cartílago cricoides, a nivel de C6 y termina aproximadamente entre T11 y T12. Presenta 3 porciones: cervical, que es la más proximal, torácica, que es la más larga, y abdominal, que es la más corta. Tiene 3 constricciones: cricofaringea, aortobronquial y la diafragmática. En su inicio es músculo estriado, es decir, nosotros lo podemos controlar voluntariamente, y en la porción más distal el músculo es liso, es decir, involuntario, controlado por el sistema nervioso autónomo. El estómago es el encargado de recibir el bolo alimenticio que viene del esófago y llevarlo hacia la primera porción del intestino delgado, es decir, el duodeno. Tiene una forma de J y se estudia su anatomía con la persona en decúbito dorsal porque el estómago varía mucho debido a diversos factores. Tiene 4 porciones: el cardias, fondo, cuerpo y el píloro, y tiene 2 curvaturas, la curvatura menor y la curvatura mayor.
2 caras, anterior y posterior, y 2 orificios, el cardial y el pilórico. Intestino delgado. Este se encuentra constituido por el duodeno, yeyuno y el ilion, y es el lugar principal donde se absorben los nutrientes obtenidos de los materiales ingeridos. Se extiende desde el píloro hasta la unión iliocecal, que es donde el ilion se une al ciego, que el ciego es la primera porción del intestino grueso. Ahora, el duodeno. Esta es la primera porción del intestino delgado. Recibe el quimo que viene del estómago. Es la porción más corta, mide aproximadamente 25 centímetros y también es la más ancha y fija. Y sigue un curso en forma de C alrededor de la cabeza del páncreas. Como podemos ver aquí, el duodeno está coloreado de color morado. Se inicia en el píloro en el lado derecho y termina en la unión duodeno-yeyunal en el lado izquierdo. Tiene 4 porciones: superior, descendente, inferior y ascendente. Ahora, el yeyuno e ilion. La segunda porción del intestino delgado, que es el yeyuno, empieza en la flexura duodeno-yeyunal, donde el tubo digestivo recupera un curso intraperitoneal. La tercera porción del intestino es el ilion, que termina en la unión iliocecal, la unión de la porción terminal del ilion y el ciego. En conjunto, el yeyuno y el ilion miden de 6 a 7 metros de largo. El yeyuno constituye aproximadamente 2/5 partes de la longitud de la porción intraperitoneal del intestino delgado y pues el ilion va a formar el resto. El intestino grueso es donde se absorbe el agua de los residuos no digeribles del quimo líquido, convirtiéndolo en heces semisólidas que se almacenan y se van acumulando hasta el momento de la defecación. Está formado por el ciego, el apéndice vermiforme o el apéndice cecal, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el conducto anal. Ahora, el ciego es la primera porción que va justo desde el nivel superior de la desembocadura del ilion en la válvula iliocecal hasta abajo. Está por debajo de la desembocadura del ilion y se halla en la fosa ilíaca derecha. El ilion desemboca en su cara posteromedial y el apéndice sale de su cara posteromedial. El apéndice vermiforme, a pesar de que este no tiene una función importante, pues es un órgano linfoide y tiene abundantes folículos linfáticos, tiene forma de cono y una luz que lo comunica al ciego. Ahora el colon, que este va desde el ciego al recto. Tiene saculaciones denominadas austras, que son las dilataciones que tienen las paredes colónicas que no encontramos en el intestino delgado. Tiene también unas bandas musculares que son denominadas tenias. Ahora el recto. Bueno, este comienza a nivel de S3. Termina uniéndose al ano a nivel del diafragma pélvico. Ahí está la línea anorrectal que va a separar el conducto anal del recto y mide 15 centímetros en promedio. Por último, el conducto anal. Este comienza en el diafragma pélvico y termina en el ano y mide aproximadamente de 1.5 a 3 centímetros. El páncreas es una glándula digestiva accesoria alargada que se sitúa retroperitonealmente, cubriendo y cruzando transversalmente los cuerpos de las vértebras L1 y L2. Se halla posterior al estómago, entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda. También produce una secreción exócrina, que es el jugo pancreático de las células acinares, y una secreción endocrina como glucagón e insulina de los islotes de Langerhans. El páncreas se divide en 4 porciones: cabeza, cuello, cuerpo y cola. La vesícula biliar se trata de una dilatación fibromuscular de las vías biliares, que sirve como reservorio de la bilis. Está ubicado en la cara visceral del hígado, en una depresión conocida como la fosilla cística. Se ubica a la derecha de la columna vertebral a nivel de L2, L3 y L4, y tiene una forma de pera, de 8 a 10 centímetros de longitud, de 4 centímetros de ancho y una capacidad de 50 a 60 centímetros cúbicos de bilis. Podemos ver su anatomía aquí, en donde vemos el conducto pancreático, el conducto colédoco, el conducto hepático común, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho, el conducto cístico, el cuello de la vesícula, la mucosa con sus pliegues, el cuerpo y el fondo de la vesícula.
El hígado es un órgano vital para mantener la homeostasis. Es un órgano abdominal que está protegido por la séptima, octava y novena y décima costillas, situado en el cuadrante superior derecho del abdomen, en el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, de color rojo pardo. En sentido transversal tiene 28 centímetros, en sentido vertical 8 centímetros y de profundidad 16 centímetros. Su forma es un semióvalo que está cortado a la mitad. Su peso en el adulto es de 1500 gramos, que viene representando el 25% del peso corporal total, y en el feto es el 5%. Ahora aquí tenemos una imagen donde podemos ver su anatomía. Está representada la cara anterior y la cara inferior. En la cavidad bucal tiene una mucosa que está integrada por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, paraqueratinizado u ortoqueratinizado y tejido conectivo subyacente, y se divide en 3 clases: de revestimiento, masticatoria y especializada. El núcleo de los labios está compuesto de fibras de músculo esquelético que les confieren movilidad, y cada labio puede subdividirse en 3 regiones: superficie externa, zona bermellón y superficie mucosa, que es interna y húmeda. La mucosa masticatoria de la superficie bucal del paladar duro se conforma con un epitelio escamoso estratificado y queratinizado, sustentado por tejido conectivo denso, irregular y colagenoso. La superficie bucal del paladar blando está recubierta por mucosa de revestimiento compuesta de epitelio escamoso estratificado no queratinizado y tejido conectivo denso, irregular y colagenoso subyacente. Ahora los dientes. Los componentes mineralizados del diente son esmalte, dentina y cemento. La pulpa se integra con un tejido conectivo laxo y gelatinoso con abundantes proteoglicanos y glucosaminoglicanos. Las papilas linguales: existen 4 tipos de papilas: filiformes, fungiformes, foliadas y circunvaladas. Ahora también tenemos los corpúsculos gustativos, que estos son órganos sensoriales intraepiteliales y tienen la función de la percepción del gusto, y están constituidos por 4 tipos de células: células basales, células oscuras, células claras y células intermedias. Las glándulas salivales. Cada una de ellas tiene una porción secretora y un conducto. Las porciones secretoras se componen de células secretoras serosas, de moco o ambas, que están dispuestas en ácinos o túbulos recubiertos por células mioepiteliales. Y los conductos de las glándulas salivales mayores están muy ramificados y varían de conductos intercalares muy pequeños a conductos principales, que son los terminales, y estos son muy grandes. Y son los siguientes: conductos intercalares, conductos estriados y conductos intralobulillares. Bueno, ahora vamos a entrar a la estructura general de las capas del tubo digestivo. Y bueno, la histología del conducto alimentario a menudo se estudia en términos de 4 capas amplias, y son las siguientes. La primera de ellas es la mucosa. Aquí la luz del conducto alimentario va a estar cubierta por un epitelio, y en la profundidad del cual vamos a encontrar un tejido conectivo laxo conocido como lámina propia. Este tejido conectivo con vascularización abundante contiene tanto glándulas como vasos linfáticos y también nódulos linfoides ocasionales. La segunda es la submucosa, una capa de tejido conectivo denso irregular, fibroblástico, y rodea la mucosa. Excepto en el esófago y el duodeno, la submucosa no va a contener glándulas. Esta capa también incluye los vasos sanguíneos y linfáticos y el plexo submucoso de Meissner. Ahora la tercera de ellas es la muscular o muscularis externa. Bueno, la submucosa se reviste de una capa muscular gruesa, que es esta, y se compone de músculo liso, excepto en el esófago, y suele organizarse en una capa circular interna y otra longitudinal externa. Y entre estas dos se encuentra el plexo mientérico de Auerbach. Y por último, la cuarta es la serosa o adventicia. Bueno, la muscular externa está envuelta por una capa de tejido conectivo delgado que puede rodearse o no del epitelio escamoso simple del peritoneo visceral. Entonces, si la región del conducto alimentario es intraperitoneal, se reviste de peritoneo y el recubrimiento se conoce como serosa.
Pero si el órgano es retroperitoneal, se adhiere a la pared del cuerpo por su adventicia. La histología del esófago la comprende una mucosa, que ésta se compone de epitelio escamoso estratificado, la lámina propia fibroelástica y una capa de músculo liso, la muscularis mucosae, que está dispuesta en sentido longitudinal. También por una submucosa, la cual contiene glándulas mucosas que se conocen como glándulas esofágicas propiamente dichas, y una muscular externa, que se compone de células musculares esqueléticas y lisas. Además, el esófago está recubierto por una adventicia hasta que perfora el diafragma, después del cual se recubre de serosa. La mucosa del fondo del estómago está constituida por 3 componentes usuales, dentro de los cuales tenemos el epitelio que recubre la luz, un tejido conectivo subyacente que es la lámina propia y las capas de músculo liso que forman la muscularis mucosae. El epitelio. Aquí la luz del fondo gástrico va a estar recubierta por un epitelio cilíndrico simple compuesto por células de recubrimiento de la superficie, y en la base de las fositas gástricas vamos a encontrar las células regenerativas. En la lámina propia, gran parte de esta pues va a ocupar los 15 millones de glándulas gástricas que están agrupadas densamente y que conocemos como glándulas fúndicas u oxíndicas. Contiene además también células del sistema neuroendocrino difuso, células de revestimiento de la superficie, células mucosas del cuello, células regenerativas, células oxínticas y células imógenas. Ahora la muscularis mucosae. Bueno, aquí las células de músculo liso que componen la muscularis mucosae están dispuestas en 3 capas. La circular interna y la longitudinal interna están bien definidas. La submucosa del estómago. Aquí el tejido conectivo denso irregular colagenoso de la submucosa gástrica pues va a tener una red vascular y linfática abundante que lo que hace es que riega la lámina propia y drena los vasos de la misma. Y por último, la muscular externa. Esta se compone de 3 capas de músculo liso, la oblicua profunda, la circular media y la longitudinal externa. Y aquí tenemos una representación de la glándula gástrica del estómago. Intestino delgado. Aquí las modificaciones de la superficie luminal son los pliegues circulares o válvulas de Kerckring, las vellosidades y microvellosidades. Tiene una mucosa. En el epitelio de la mucosa encontramos células de absorción de la superficie, células caliciformes, células del SNED y células M. La lámina propia contiene lo que son las criptas de Lieberkühn y también abundantes células linfoides. Y la muscularis mucosae está constituida por una capa circular interna y una longitudinal externa. También tiene una submucosa que está constituida por tejido conectivo denso irregular, fibroelástico, con un abastecimiento linfático y vascular abundante. Contiene también aquí el plexo de Meissner y las glándulas de Brunner en la submucosa del duodeno. Tiene también una muscular externa y serosa, que está constituida por una capa de músculo liso circular interna y una capa longitudinal externa. Con excepción de la segunda y la tercera parte del duodeno, todo el intestino delgado se reviste de una serosa y contiene también el plexo de Auerbach. El intestino grueso. El ciego y el colon carecen de vellosidades, pero tienen células del SNED, células de regeneración, células caliciformes y células de absorción de la superficie, además de criptas de Lieberkühn. También tiene una lámina propia, una muscularis mucosae y la submucosa. El recto se asemeja al colon, pero las criptas de Lieberkühn son más profundas y en menor cantidad por unidad de área. El conducto anal está compuesto por una mucosa, una submucosa y una muscular externa, pero aquí las criptas de Lieberkühn son cortas y escasas. El apéndice. Este tiene una luz en forma de estrella que suele estar ocupada por desechos. El páncreas exócrino es una glándula tubuloacinar compuesta que produce a diario alrededor de 1200 mililitros de un líquido rico en bicarbonato que contiene proenzimas digestivas. 40 a 50 células acinares forman un acino redondo a oval cuya luz está ocupada por 3 o 4 células centroacinares. El inicio del sistema de conductos del páncreas. El páncreas endocrino, por otro lado, está constituido por islotes de Langerhans, que es un conglomerado esférico de alrededor de 3000 células. Las células beta secretan insulina, las alfa-glucagón, las células G-gastrina, las células delta-somatostatina y las células PP secretan polipéptido pancreático. Vesícula biliar.
La mucosa de la vesícula biliar vacía está muy plegada en rebordes paralelos, altos. Conforme la vesícula biliar se extiende con la bilis, pues los plegamientos se reducen a unos cuantos pliegues cortos y la mucosa se torna hasta cierto punto lisa. Está constituida por un epitelio, una lámina propia, músculo liso y una serosa y adventicia. El hígado se encuentra encerrado en una cápsula de tejido conjuntivo fibroso que es la cápsula de Gleason, una cubierta serosa que rodea la cápsula. La organización estructural del hígado es parénquima, estroma de tejido conjuntivo, capilares sinusoidales y espacios de Dice. Los lobulillos hepáticos son lobulillo clásico, lobulillo portal y ácino hepático. Los hepatocitos en cada ácino hepático se describen dispuestos en 3 zonas elípticas concéntricas que rodean el eje menor. Principios generales de la función gastrointestinal: motilidad, control nervioso y circulación sanguínea. El músculo liso gastrointestinal se excita por la actividad eléctrica intrínseca y casi continua que recorre las membranas de las fibras musculares. Esta actividad posee 2 tipos básicos de ondas eléctricas, las ondas lentas y las de espigas. El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio llamado sistema nervioso entérico que se encuentra en su totalidad en la pared desde el esófago hasta el ano y sirve sobre todo para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales. La estimulación parasimpática aumenta la actividad del sistema nervioso entérico y la estimulación simpática suele inhibir la actividad del tubo digestivo. Tenemos reflejos gastrointestinales. 1. Reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal. 2. Reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos paravertebrales, desde donde vuelven al tubo digestivo. Y 3. Reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo. También tenemos un control hormonal de la motilidad gastrointestinal, es decir, las hormonas gastrointestinales son liberadas en la circulación portal y van a ejercer acciones fisiológicas en células diana con receptores específicos por la hormona. También hay tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo. Los movimientos de propulsión que producen el desplazamiento de los alimentos a lo largo del mismo a una velocidad adecuada para su digestión y absorción. Y 2 movimientos de mezcla, que estos mantienen el contenido intestinal permanentemente mezclado. Ahora, el flujo sanguíneo gastrointestinal. Aquí los vasos sanguíneos del aparato digestivo forman parte de un sistema más extenso llamado circulación esplácnica. Propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Cuando el estómago contiene alimentos, la parte superior o media de su pared inicia débiles ondas peristálticas, que son las ondas de constricción o también llamadas ondas de mezcla, que se dirigen hacia el antro siguiendo la pared gástrica con un ritmo de alrededor de 1 cada 15 a 20 segundos. Estas ondas se inician por el ritmo eléctrico basal de la pared digestiva y que corresponde a ondas lentas eléctricas que aparecen de forma espontánea en la pared gástrica. Conforme las ondas de constricción avanzan desde el cuerpo del estómago hacia el antro, aumentan de intensidad y algunas se hacen extraordinariamente intensas, dando lugar a potentes anillos peristálticos de constricción desencadenados por los potenciales de acción que impulsan el contenido antral hacia el píloro con una presión cada vez mayor. Estos anillos de constricción también desempeñan un papel de gran importancia en la mezcla del contenido gástrico. Movimientos del intestino delgado. Contracciones de mezcla, es decir, contracciones de segmentación y contracciones de propulsión. Movimientos del colon. Movimientos de mezcla de las austras y movimientos propulsivos o movimientos de masa. Funciones secretoras del tubo digestivo. En toda la longitud del tubo digestivo, las glándulas secretoras cumplen 2 misiones fundamentales. En primer lugar, en casi todas las regiones, desde la boca hasta el extremo distal del ilion, secretan enzimas digestivas. Y en segundo lugar, las glándulas mucosas distribuidas desde la boca hasta el ano aportan moco para la lubricación y protección de todas las regiones del tubo digestivo. Gran parte de las secreciones digestivas se forman solo como respuesta a la presencia de alimentos de la vía digestiva y la cantidad secretada en cada segmento suele ser la cantidad precisa necesaria para una digestión adecuada. Además, en algunas partes del tubo digestivo, incluso los tipos de enzimas y de otros componentes de las secreciones varían según el tipo de alimento presente. Ahora tenemos la secreción esofágica. Bueno, son solo de naturaleza mucosa y principalmente proporcionan lubricación para deglución.
La secreción gástrica, además de las células mucosas secretoras que revisten la totalidad de la superficie del estómago, la mucosa gástrica posee dos tipos de glándulas tubulares importantes, las oxínticas y las pilóricas. Las glándulas oxínticas, formadas de ácido, secretan ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Las glándulas pilóricas secretan sobre todo moco para la protección de la mucosa pilórica frente al ácido gástrico y también producen la hormona gastrina. En la secreción pancreática, los ácidos pancreáticos secretan enzimas digestivas pancreáticas y tanto los conductos pequeños como los de mayor calibre liberan grandes cantidades de bicarbonato sódico. Y la secreción de jugo pancreático aumenta como respuesta a la presencia de quimo en las porciones altas de intestino delgado, mientras que sus características dependen hasta cierto punto de los tipos de alimentos que integran ese quimo. Y la secreción de bilis por el hígado, bueno, la bilis sirve como medio para la excreción de varios productos de desecho importantes procedentes de la sangre. En las secreciones del intestino delgado, las glándulas de Brunner secretan una gran cantidad de moco alcalino y la secreción de moco en el intestino grueso pues contienen células mucosas que solo secretan moco. Digestión y absorción en el tubo digestivo. Los principales alimentos que sostienen la vida del organismo se clasifican, con excepción de las pequeñas cantidades de ciertas sustancias como las vitaminas y los minerales, en hidratos de carbono, grasas y proteínas. En general, la mucosa gastrointestinal no puede absorber ninguno de ellos en su forma natural, por lo que sin un proceso de digestión preliminar no servirían como elementos nutritivos. Por lo tanto, hay procesos por los que los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas se digieren hasta convertirse en compuestos suficientemente pequeños como para que puedan ser absorbidos, y los mecanismos por los que se absorben los productos finales de la digestión, así como el agua, los electrolitos y otras sustancias. Ahora, la absorción en el intestino delgado. Bueno, absorbe cada día varios cientos de gramos de hidratos de carbono, 100 gramos de grasa o más, de 50 a 100 gramos de aminoácidos, de 50 a 100 gramos de iones y de 7 a 8 litros de agua. Sin embargo, la capacidad de absorción del intestino delgado normal es muy superior a estas cifras y alcanza varios kilogramos de hidratos de carbono, 500 gramos de grasa, 500 a 700 gramos de proteínas y 20 o más litros de agua al día. Por otro lado, la absorción en el intestino grueso, aquí cada día pasan unos 1500 mililitros de quimo por la válvula ileocecal en dirección al intestino grueso. La mayor parte del agua y los electrolitos aún presentes en él se absorben en el colon y además se absorbe la práctica totalidad de los iones, de suerte que tan solo 1 a 5 miliequivalentes de iones sodio y cloro se excretan con las heces. Dentro del tema de la fisiología de los trastornos gastrointestinales, vamos a mencionar cuáles trastornos se podrían presentar en cada una de estas estructuras. Bueno, hablando de los trastornos de la deglución y del esófago, está la parálisis del mecanismo de la deglución y la calasia y megaesófago. En los trastornos del estómago puede ser la gastritis, que es la inflamación de la mucosa gástrica, o una úlcera péptica. En los trastornos del intestino delgado puede ser una digestión anormal de los alimentos en el intestino delgado, lo que podría provocar una insuficiencia pancreática. También una malabsorción por la mucosa del intestino delgado, que sería el SPRUE. Y bueno, ahora hablando de los trastornos del intestino grueso, tenemos el estreñimiento, el megacolon o enfermedad de Hirschsprung, la diarrea, la colitis ulcerosa y la parálisis de la defecación en las lesiones medulares. Y bueno, dentro de los trastornos generales del tubo digestivo están los muy comunes como los vómitos, las náuseas, una obstrucción gastrointestinal o gases en el tubo digestivo, que es mejor conocido como flatulencia. La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica y puede ser crónica leve o moderada. La inflamación de la gastritis puede ser solo superficial y por tanto poco nociva, o bien penetrar profundamente en la mucosa gástrica y provocar una atrofia casi completa de sus glándulas, si su evolución es prolongada. En algunos casos, la gastritis es aguda e intensa, con ulceraciones mucosas debidas a la propia secreción del estómago. Además, la ingestión de algunas sustancias irritantes lesiona en particular la barrera protectora de la mucosa gástrica, esto es, las glándulas mucosas y las uniones estrechas entre las células epiteliales del revestimiento gástrico, y suele acarrear una gastritis aguda o crónica grave. Entre las sustancias que con mayor frecuencia provocan estas lesiones se hallan el alcohol y el ácido acetil salicílico.
La gastritis crónica puede producir atrofia gástrica y pérdida de secreciones del estómago. La mucosa de muchas personas con gastritis crónica se atrofia progresivamente hasta que la actividad glandular disminuye mucho o desaparece por completo. Se cree también que algunas personas desarrollan autoinmunidad frente a la mucosa gástrica, que asimismo va a provocar atrofia con el tiempo. La ausencia de secreciones en la atrofia gástrica lleva a la acloridria y en ocasiones a una anemia perniciosa. Inspección. El vientre debe estar ampliamente descubierto y, si es posible, bien desnudo. Para observar el abdomen en sus relaciones con las regiones vecinas, se deben tapar el pecho y las regiones inguinales mientras no se estén examinando estas para evitar molestias y respetar el pudor. En ocasiones también se debe realizar la inspección abdominal con el paciente de pie y quizás en oportunidades particulares en posición sentada u otras especiales. El abdomen debe ser observado de frente y de perfil. Para ello, se aprovechan todos los ángulos o incidencias de los rayos luminosos sobre la superficie abdominal, y el médico debe realizar la observación de pie si el sujeto se acuesta en mesa alta y sentado si éste se acuesta en cama baja. Bueno, los contornos anormales en el abdomen pueden ser: 1. Distensión generalizada con el ombligo invertido, lo cual nos podría indicar una obesidad o una distensión gaseosa. 2. Distensión de la mitad inferior, lo cual nos indicaría una vejiga distendida, un embarazo o una masa ovárica. 3. Distensión generalizada con el ombligo evertido, lo cual nos indicaría una ascitis, tumor o una hernia umbilical. Y 4. Un abdomen excavado, que podría ser una emaciación, que es un reemplazo de la grasa subcutánea con músculo. Auscultación. Esta se realiza para identificar los ruidos normales y patológicos del abdomen. Se aprovecha la misma posición acostada en que se encuentra el paciente. Se podrá realizar la auscultación inmediata, casi desechada, y la mediata, bien con el estetoscopio simple de tipo obstétrico o con el estetoscopio biauricular de uso común. Oiga los ruidos intestinales, hidroaéreos, con el diafragma del estetoscopio. No es necesario oír en cada cuadrante si el tono y la frecuencia son normales. Si los ruidos están hipoactivos o ausentes, ausculte cada cuadrante entre 1 y 2 minutos. Los ruidos hidroaéreos normales son sonidos de tono alto, borbogueante, de frecuencia regular entre 5 a 35 por minuto. Use la campana para oír los sonidos vasculares y los roces del abdomen, ya que los sonidos vasculares y los roces no son hallazgos normales. Percusión. Esta se hace recorriendo todo el vientre con el propósito de tener una impresión de conjunto. Percuta sistemáticamente el abdomen en todos sus cuadrantes para evaluar la existencia de sonidos anormales. El sonido predominante es el timpanismo. La matidez se obtiene sobre las masas y los órganos sólidos abdominales. El sonido timpánico indica gas en el intestino subyacente. Palpación. Digamos que es necesario palpar pensando y pensar palpando. Digamos que colocando una mano o las dos sobre el vientre y manejando los dedos de forma variable, se deprime y moviliza la pared del abdomen, y de ese modo se recoge una serie de sensaciones que informan más o menos sobre el estado normal o patológico de la pared, así como de los órganos incluidos en la cavidad abdominal.